bienvenida, bueno, a este encuentro de ciencia presencial que va a ser muy, muy hermoso. Voy a presentar un poco a quien nos va a estar acompañando hoy, quien va a dar la conferencia. Es un gran comunicador, su nombre es Diego Córdoba. Si me da permiso, voy a leer un poquito sobre su trayectoria. Es autor del libro Huellas en la Luna. ¿Alguno conoce el libro? ¿Lo tiene? Algunos sí. Por acá hace un rato le han pedido a Diego que firme el libro. Bueno, este libro lo sacó cuando se cumplieron los 50 años de la llegada del hombre a la Luna y hoy vamos a estar hablando de temas relacionados a eso. Él es coordinador de la sección astronáutica de la LIADA, que es la Liga Iberoamericana de Astronomía. Es columnista sobre actualidad astronáutica en TN, así que van a poder disfrutar de sus columnas en Todo Noticias. Está también en el programa Volando por TV. Es redactor y columnista de artículos sobre astronáutica y exploración planetaria en la revista Aeroespacio y ha realizado muchísimas entrevistas a astronautas de la era lunar como Edgar Mitchell, que estuvo en el Apolo 14, Charles Duke, que estuvo en el Apolo 16, y a cosmonautas rusos como Georgy Grechko e Igor Volk. Y además los invito también a que lo sigan por Twitter. Y tiene un blog también, Diego. La verdad que si les interesa estos temas, es un gran comunicador y sabe muchísimo sobre temas relacionados a la astronáutica. Así que le doy la bienvenida, Diego. Te invito a que pases. Por favor. Volver a la presencialidad después de 3 años, ¿verdad? Así que bueno, acá estamos con un gran evento que es justamente volver a la presencialidad en el planetario de la ciudad de Buenos Aires. Y también un gran evento lo que está ocurriendo ya incluso desde el año pasado a esta parte, que es nada más ni nada menos que el inicio de un nuevo programa espacial de la NASA que involucra nada más ni nada menos que la vuelta de la humanidad a la Luna. Estamos justamente a 50 años de cumplir, justamente se va a cumplir 50 años de la última vez que un ser humano pisó la Luna, con la misión Apolo 17, allá por diciembre de 1972. Y bueno, durante todo este tiempo siempre quedó esa materia pendiente de por qué no se volvió a la Luna, por qué quedó, digamos, suspendido el programa Apolo y por qué quedó suspendida la exploración espacial, una exploración espacial que tanto nos había dado en su momento, ¿no? Hoy por hoy, el 90% de lo que sabemos de la Luna es gracias a las misiones Apolo, a las misiones tripuladas, que en esos 6 descensos que realizaron entre 1969 y 1972, estos 12 hombres que caminaron en la Luna, trajeron un sinfín de muestras lunares de distintas regiones, y eso motivó justamente un estudio que nos dio la clave de dónde surgió la Luna. Hoy por hoy, gracias a eso, sabemos que la Luna tuvo un origen contemporáneo con la Tierra, que tiene una edad de 4.500 millones de años aproximadamente. Sabemos que la Luna pasó por un proceso muy similar al de la Tierra, que hubo vulcanismo en un pasado cuando se formó recién, pero los procesos que se dieron tanto en la Luna como en la Tierra fueron muy distintos y es por eso que hay una gran diferencia, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá es una representación de lo que ojalá suceda dentro de muy poco tiempo, el proceso ya se puso en marcha, que es una exploración ya sostenida en la Luna, ¿no? O sea, ya no ir, recolectar muestras y volver, sino tener una exploración y una presencia humana de manera sostenida y una actividad científica sobre todo, ¿verdad? Bueno, el nombre Artemisa, en la mitología griega justamente era la hermana melliza del dios Apolo. Y esto nos está sugiriendo que es muy posible, ya prácticamente es oficial, que la protagonista de este nuevo descenso lunar, la primera persona que va a descender de la mano del programa Artemisa, va a ser una mujer justamente. Vamos a ver si podemos saber quién es. Un poco, muchos quieren saber eso. ¿Quién es sobre todo? Bueno, esto es lo que estábamos hablando hace un ratito. En 1969, los primeros 2 seres humanos descendieron en la Luna, Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Buzz Aldrin vive todavía, es el único sobreviviente de la misión Apolo 11. Todavía nos sigue diciendo qué es eso de caminar en la Luna, qué es eso de caminar en otro mundo.
De los 12 hombres que caminaron en la Luna, hoy sobreviven 4 nada más. Buzz Aldrin es uno de ellos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ellos también, porque hoy estamos presenciando un reinicio de la exploración lunar que viene un poco de la mano del legado que ellos nos han dejado justamente, que todavía comparten con nosotros. Esta primera huella sabemos que es una huella emblemática, no es exactamente la primera huella, pero es una foto muy emblemática que está en el inconsciente colectivo de toda la humanidad, ¿verdad? Bueno, esto es un poco lo que estábamos diciendo recién. Estas son algunas fotos de las distintas misiones Apolo, entre Apolo 11 y Apolo 17. Recordemos que fueron 6 los descensos lunares. Apolo 13 fue la única que no pudo llegar, justamente por haber tenido un problema en el módulo de servicio durante el viaje de ida, lo cual motivó una misión de rescate sin poder descender, ¿verdad?, en la Luna. Gracias a estas misiones, hoy sabemos que la gran mayoría de las rocas lunares se componen de bréqueas, basaltos y anorcrositas, o sea, son rocas más bien de origen volcánico. Entonces alguien puede decir, en la Tierra también hay rocas de origen volcánico, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el medio donde se originaron, los procesos no fueron los mismos, porque los medios donde se originaron, el medio terrestre y el medio lunar, fueron completamente distintos. Eso por un lado. Y por otro lado, las rocas lunares que estos astronautas nos han traído a la Tierra tienen una edad más o menos de 4.000 millones de años. En la Tierra no hay rocas de esa edad. ¿Por qué? Si la Tierra y la Luna acabamos de decir que tienen más o menos el mismo tiempo. Lo que pasa es que las rocas de la Tierra, de esa edad, ya fueron erosionadas por agentes atmosféricos, agentes mecánicos, que puede ser, por ejemplo, la erosión, el viento, la lluvia, el agua, elementos que justamente en la Luna no están presentes. La Luna tiene otro tipo de erosión, que es una erosión más bien mecánica, por el impacto de micrometeoritos, que van disminuyendo el tamaño de las rocas a un polvo más fino que se llama regolito lunar. Vamos a hablar un poquito de eso también. La cuestión es que estas misiones han sido realmente vanguardistas, ¿no? Fueron hace 50 años. En abril de este año justamente se cumplieron 50 años de la misión Apolo 16, del cual Charlie Duke, astronauta de aquella misión, todavía vive, nos vino a visitar hace ya unos años aquí a Argentina, y en diciembre de este año se cumplen 50 de Apolo 17, la última vez que 2 seres humanos estuvieron en la Luna. Desde ese entonces nadie más volvió. Sin embargo, las cosas que nos han traído, el conocimiento científico que nos han traído, es incalculable. La manera de que tenían de viajar, obviamente por ser hace 50 años, va a quedar muy simple al lado de lo que se viene ahora, ¿no? El programa Artemisa. El programa Apolo fue un programa sin precedentes, que realmente no escatimó en recursos ni en gastos. Realmente haber construido un cohete como el Saturno 5, que medía 111 metros de alto y quemaba 15 toneladas de combustible por segundo, los motores de la primera etapa, quemaban 15 toneladas de combustible por segundo, lograban justamente llevar a la Luna a los 3 astronautas en este cohete, junto con el módulo de mando y el módulo lunar, que era lo que, una vez situados en la órbita, en órbita ecuatorial, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá, una órbita bastante simple, realmente lo más que podían hacer era situarse en órbita ecuatorial. ¿Por qué? Se le llamaba trayectoria de regreso libre y de regreso seguro, porque al situarse en una órbita ecuatorial, si el motor se rompía o no podían regresar por sus propios medios, la propia gravedad lunar los iba a impulsar de vuelta a la Tierra, sin motores. O sea, el piloto iba a ser Isaac Newton. La cuestión es que una vez que la Luna impulsara de vuelta a la nave averiada a la Tierra, bueno, ahí ya les iba a dar tiempo de hacer algún tipo de misión de rescate. Así regresó Apolo 13 justamente, con la ayuda auxiliar del módulo lunar, que lo usaron de bote salvavidas, pero sin el motor principal, que había sido dañado por aquella explosión, ¿no? La gravedad lunar había hecho el resto, y esta es la razón por la que justamente se establecía en una órbita ecuatorial. Era muy seguro, pero tenía una gran contra, que justamente al situarse en órbita ecuatorial, las regiones en las cuales las misiones Apolo podían descender eran justamente en el ecuador lunar. Recordemos, Apolo 11 descendió en el Mar de la Tranquilidad, allá por julio de 1969, ahí lo vemos, pero vean las otras misiones, Apolo 14, Apolo 12 y 14 y 11, están más o menos en la misma línea del ecuador. Y recién cuando el programa Apolo evolucionó un poquito, digamos, se animaron a ir más al norte, bastante más al norte, y un poco más al sur de esa línea del ecuador. ¿Por qué? Porque Apolo 11 fue a un lugar que geológicamente no era muy interesante, pero obviamente era seguro para los astronautas, era un mar. Se le decía mar, mares, se le dicen a las regiones llanas de la Luna,
que fueron rellenadas por lava durante la formación lunar, pero no hay grandes cráteres ni grandes protuberancias para investigar. Sin embargo, después en las misiones Apolo 15 y 17, estas que fueron mucho más al norte, se puede apreciar que realmente hubo un gran motivo para ir a esos lugares, porque eran lugares donde había valles muy grandes, grietas muy grandes, que si bien era más peligroso, el programa ya había evolucionado para poder acceder a ese tipo de lugares que geológicamente eran más interesantes, y de hecho, las rocas que nos dieron la clave del origen de la Luna, y por ende de la Tierra, y por ende también algunas claves del sistema solar, fueron rocas traídas de estos lugares, de los montes Apeninos, el valle Hadley en Apolo 15, y del valle Taurus-Lithgow en Apolo 17, uno de los lugares más peligrosos para descender. Y sin embargo lo habían logrado y habían llegado, digamos, a un muy buen puerto. Y este es el legado que ahora toma el programa Artemisa, pero Artemisa va a ir a un lugar muy distinto en la Luna, que es el polo sur lunar. Se está apuntando ahora a que haya descensos tripulados en el polo sur lunar. Es un lugar completamente distinto a los que hasta ahora se estuvo explorando. ¿Y por qué es esto? Bueno, el polo sur lunar tiene una característica muy interesante con respecto al resto de la Luna, y es que gran parte del tiempo están las sombras. Por la característica de su movimiento de rotación y de traslación, si bien es iluminada por el Sol, hay gran parte del polo sur lunar, está bien, alguna parte obviamente la vemos en la cara visible, pero gran parte de ese lugar está en las sombras. Y eso motiva que haya formaciones geológicas y formaciones rocosas que pueden ver alterada incluso alguna de sus composiciones químicas justamente por estar bajo la sombra. En la misión Apolo 16 justamente se habían recolectado rocas que estaban en sombras permanentes debajo de otras rocas más grandes y realmente ameritaban una investigación mayor. Pero lo que más motiva que Artemisa vaya al polo sur lunar es el hecho de que satélites y sondas que no tripuladas que han estado orbitando la Luna descubrieron formaciones de agua y de hielo en baja cantidad, pero se descubrió en un lugar donde se esperaba no encontrar nada de eso. Cuando digo agua, no estoy diciendo agua en grandes cantidades, ni mucho menos. Estamos hablando de forma casi molecular o incluso en forma de hielo subterráneo, ¿no? Debajo de las rocas. Pero es un hallazgo que no se esperaba encontrar. Y también hay rastros y presunción de que habría otros minerales, como el helio 3, por ejemplo, que es abundante en la Luna y muy escaso en la Tierra, podría motivar incluso la apertura de alguna actividad más económica para la Tierra en general, ¿verdad? O sea, el hallazgo de minerales que no estaban previstos o que se consideraban en baja cantidad, ahora motiva un nuevo viaje de exploración y un regreso a la Luna. Bueno, ¿cómo se va a ir a la Luna en este momento? No va a ser tan simple como el programa Apolo, que era un cohete gigante que llevaba a los astronautas a la nave y se descendía, y prácticamente de ese cohete no se recuperaba absolutamente nada, ¿no? El programa Artemisa va a constar de 3 elementos importantes. Uno de ellos es el cohete, que lo vemos acá, el cohete SLS, ahora lo vamos a ver un poquito más de detalle. El cohete SLS que va a llevar en la cima a la nave Orión, que es la nave la cual va a estar tripulada por los astronautas, y esta nave va a ser llevada no directamente a la Luna, sino hacia la órbita lunar. Allí en órbita lunar la va a estar esperando una pequeña estación espacial, está representada aquí, que se llama Gateway. Es una estación mucho más pequeña que la Estación Espacial Internacional. Va a constar de 2 módulos, aunque después se podría ampliar. Pero por ahora la misión de la Estación Espacial Gateway es recibir a la cápsula Orión, que la vemos acoplada aquí. Los astronautas se van a acoplar a ella. Y 2 de ellos se van a trasladar a un módulo lunar que no es este. Esta es una de las primeras representaciones del programa Artemisa. Se van a trasladar a lo que va a oficiar como módulo lunar y van a efectuar el descenso. Y como podemos ver en esta figura estilizada del astronauta, vamos a inferir que se va a tratar de una mujer, la protagonista de este nuevo descenso lunar, ¿verdad? Bueno, acá tenemos al gran protagonista. Acá hasta hace poco había un render, pero esto ya no es un render. Esto es una foto de verdad, una imagen de verdad. Este es el cohete SLS. Se llama Space Launch System, o Sistema de Lanzamiento Espacial. Es un nombre realmente poco decoroso, ¿verdad? Pero bueno, tiene sus críticas, ahora vamos a decir por qué. Es un cohete muy grande, mide 98 metros de alto,
casi lo que medía el Saturno V, que medía 111 metros. O sea, se va a posicionar como el nuevo cohete más grande y poderoso que puede llegar a tener la NASA para un viaje interplanetario, nada menos. Tiene 2 etapas. La primera etapa es la que vemos acá. Mide unos 65 metros, más o menos. Luego viene esta segunda etapa con la nave Orión en la cima. Y estos cohetes blancos que vemos a los costados son los cohetes aceleradores. Estos cohetes miden 54 metros, son de combustible sólido. El cohete va a tener un combustible líquido. Acá vemos la descripción: polibutadieno, acrilonitrilo. No hace falta que se aprendan este nombre de memorias, ni mucho menos. Y el combustible sólido de los cohetes aceleradores, que van a propiciar un empuje adicional, es el mismo que se utilizaba en la época de los transbordadores espaciales, el perclorato de amonio. Ustedes se imaginarán, ya se deben dar una idea más o menos por los colores y por la forma de esto, que esto es un derivado directo de la tecnología del transbordador espacial, justamente. Y sí, es eso. O sea, esta primera etapa, que es naranja como los tanques de combustible del transbordador espacial, salió de la misma factoría, de una planta que está en Michoud, en Nueva Orleans. De ahí salían los tanques del transbordador espacial. De ahí sale esta primera etapa del cohete SLS que va a impulsar esta misión Artemisa 1. Y los cohetes aceleradores también salen de la misma factoría que salían los cohetes aceleradores del transbordador espacial. Son un poco más grandes, tienen un segmento más, pero van a cumplir la misma función. El problema de este cohete es que es un cohete prescindible. ¿Qué quiere decir eso? Que un cohete prescindible tiene el mismo defecto que tenía el programa Apolo, o sea, es un despilfarro de dinero. Nada de este cohete se va a recuperar. Una vez que impulse la nave Orión a la órbita de la Luna, prácticamente se va a perder todo. O sea, la primera etapa se va a descartar, la segunda etapa también se va a descartar, y los cohetes aceleradores, que incluso en la época del transbordador espacial se recuperaban, caían en el mar y se recuperaban, no, en este caso no se van a recuperar. Es una de las preguntas que venían flotando últimamente. Los cohetes aceleradores tampoco se van a recuperar. Esto motiva un incremento de costos que ya está siendo caro desde el inicio y todavía no se lanzó ni la primera misión. El costo del proyecto es el que figura acá, 18.600 millones de dólares. Pero este no es el costo del proyecto Artemisa. Este es el costo del proyecto del cohete nada más, del SLS. El ensamblado, el armado, el ensamblado y la logística para llevarlo. Desde el edificio de ensamblado vertical hasta la plataforma de lanzamiento. Y el lanzamiento en sí, 2.000 millones de dólares cada uno, cada lanzamiento. Si se quiere, este fue, digamos, el talón de Aquiles del programa Apolo, los elevados costos. Entonces alguien puede llegar a preguntar cómo es que se vuelve a caer en lo mismo. Bueno, el programa Artemisa no se originó hoy. Hoy tenemos grandes novedades porque ya estamos en el umbral del primer lanzamiento y de los vuelos tripulados que ya se vienen. Pero la verdad es que este programa empezó a desarrollarse hace más de 10 años, allá por el 2011, y todavía la reutilización de los cohetes no estaba afinado como ahora. Acá podemos ver al SLS en el medio, en comparación de tamaños con el transbordador espacial. En el extremo izquierdo está el transbordador espacial. Luego viene el Falcon Heavy, que es uno de los buques insignias, por decirlo de alguna manera, de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Es un cohete realmente, el Falcon Heavy, que tiene la capacidad de llevar a una estación espacial en la Luna. De hecho, la estación espacial Gateway va a ser lanzada por el Falcon Heavy. La NASA ya tomó los servicios de SpaceX para eso. Y luego, después del bloque 1, viene el Saturno V, que es el que llevó los hombres a la Luna en las misiones Apolo. Y bueno, y la Starship, que esta todavía está en veremos, pero justamente la Starship es una de las claves para este regreso a la Luna, justamente. Bueno, y por otro lado, el cohete SLS va a evolucionar en una familia de cohetes, como podemos ver acá son todos muy parecidos, pero todos van a tener una capacidad de carga cada vez mayor, porque además de llevar tripulantes, también va a tener la capacidad de poder llevar carga cada vez más grande. Y cuando digo carga no es simplemente elementos científicos, va a llevar directamente módulos habitacionales. Entonces ahí es cuando este cohete va a rivalizar con la Starship de SpaceX, que también es una historia en paralelo, ¿no? Estamos esperando que la Federación de Aeronáutica le dé los permisos para seguir ensayando y lanzando allá en Boca Chica, y también, bueno, que puedan seguir afinando el tema de la nave para que pueda tener una capacidad de carga similar al SLS, y ahí sí rivalizar
en costos, ¿no? Porque la Starship es reutilizable. Bueno, esta es la nave Orión. Esta es la nave que va a llevar a los astronautas a la Luna. Es un proyecto en conjunto entre la NASA y la ESA, la Agencia Espacial Europea. ¿Sí? El costo del proyecto es el que figura acá, del 16.700 millones de dólares, nada menos, y consta de la cápsula de forma cónica, ahí es donde van a estar situados los 4 astronautas. Tiene una capacidad máxima de 6 tripulantes, pero en las misiones de Artemisa van a ir 4 por ahora, ni más ni menos. Y tiene un volumen habitable de 9 metros cúbicos. Muchos seguramente deben estar pensando en la nave Apolo, porque tiene prácticamente la misma forma. Sin embargo, es bastante más grande. Acá la vemos. La nave Orión comparada con la nave Apolo. La nave Orión tiene que llevar 4 astronautas con todo el instrumental científico, más las rocas lunares que después se van a traer de vuelta. O sea que tiene que tener una buena capacidad de carga. Sin embargo, la nave Apolo, que la vemos aquí abajo, módulo de mando, tiene capacidad para 3 astronautas. Y acá al lado vemos a la Crew Dragon de Elon Musk, de SpaceX, que es la que hoy por hoy está llevando y trayendo astronautas a la estación espacial con una regularidad ya en vuelos operativos cada 5 o 6 meses. Y allá arriba, muchos estarán preguntando, ¿qué es esa nave de Boeing, ¿no? Que dice CST-100, perdón, CST-100. Bueno, esa es la Starliner. Es una nave que todavía no pudo despegar. Hace 2 años que están tratando de poner a punto los cohetes, la nave, siempre tiene problemas. Es muy posible que en mayo, ahora dentro de unos días, lancen un segundo vuelo de pruebas no tripulado para ver si puede, digamos, equiparar a los servicios que está haciendo Elon Musk con su Crew Dragon desde hace ya 2 años, 23 meses para ser exacto. En 23 meses SpaceX ya colocó 7 vuelos tripulados. Y ya lo hace con una regularidad cada 5 o 6 meses. Y la Boeing, que es una empresa de renombre de tecnología aeronáutica y espacial, no consigue hacerlo todavía. Bueno, esto es justamente una de las diferencias que hizo que SpaceX haya obtenido los favores de la NASA en contra de la Boeing y de otras empresas que estaban pugnando por ver cuál se iba a hacer del módulo lunar, justamente. Y esta es la segunda etapa, esta es la que va a impulsar la nave Orión hacia la Estación Espacial Lunar, y esta etapa que vemos acá es la etapa de propulsión criogénica, con un solo motor. Una vez que llegue a la órbita, desde ahí se va a impulsar. Primero, a unos 400 kilómetros de altura, este motor se va a encender en 2 tiempos. Se va a encender en un primer tiempo para situarlo a una altura de 1000 kilómetros aproximadamente, y desde ahí hacer un disparo directo hacia la Luna, tal como lo hacían las misiones Apolo, ¿verdad? El tema es que tiene que tener muy bien afinado el momento del lanzamiento, porque sabemos que tiene que despegar en un momento que tiene que apuntar a la Luna, no hacia dónde está la Luna ahora, sino a dónde va a estar dentro de 4 días, que es más o menos lo que dura el viaje. Hoy por hoy, obviamente, las computadoras pueden hacerlo con mucha más facilidad que hace 50 años. Pero hace 50 años también, con la navegación estelar, más las computadoras que tenían 1000 veces menos memoria que las de ahora, también se pudo lograr. Ahora se puede lograr de una manera mucho más eficiente. Pero además, otra cosa que hay que contemplar y tener en cuenta, esta es la configuración que va a tener en órbita una vez lanzado antes de partir a la Luna, es que la principal energía la obtiene de paneles solares. Estos paneles solares se van a desplegar en el momento que lleguen a la órbita. Tiene que tomar la energía propia del Sol para transformarla en electricidad y con eso adquirir la fuerza necesaria para tener activados todos sus sistemas, ¿verdad? El tema es que el lanzamiento se tiene que dar y el despliegue se tiene que dar en el lado diurno de la Tierra, justamente para eso, para obtener toda la energía posible. Esto era un detalle que en Apolo realmente no importaba, porque las naves Apolo no tenían estas células solares. Era realmente todo con combustión química, no hacía falta la energía solar, ¿verdad? Ahora lo van a tener que contemplar. Además de que tener buen tiempo, de tener una buena alineación con la Luna, tienen que incluir dentro de las condiciones de lanzamiento el poder establecerse dentro del lado diurno apenas despeguen. Y este es el destino que va a tener la nave Orión con los astronautas. La Estación Espacial Gateway, que ya está en construcción y están interviniendo las principales agencias espaciales, no solo la NASA, también la Agencia Espacial Canadiense, la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, y JAXA, que es Agencia Espacial Japonesa. Todos van a contribuir o con un módulo o con algún dispositivo que sirva para el armado de la estación espacial. Esto que vemos acá es una representación
bastante esquemática y una representación futura de la Estación Espacial Gateway. No va a ser así, va a ser mucho más simple al principio, pero después se puede expandir. Bueno, y este es el cohete que va a lanzar a esa estación espacial, el famoso Falcon Heavy, que es muy similar al Falcon 9. De hecho, son 3 Falcon 9 acoplados. El Falcon 9 es el cohete que hoy por hoy lanza las Crew Dragon a la estación espacial, lanza los satélites Starlink, que muchas veces vemos pasar en el cielo nocturno, ese tren de satélites. Bueno, es lanzado con este Falcon 9. Y la versión Heavy, la versión pesada, es el acople de otros 2 cohetes muy similares que proporcionan un empuje adicional para poder llevar cargas fuera de la órbita terrestre. No sé si alguno recordará que en febrero del año 2018, Elon Musk puso en trayectoria hacia Marte su propio auto Tesla, ¿verdad? Lo hizo justamente con este cohete, con el Falcon Heavy, para demostrar que estaba certificado y validado para colocar cargas útiles en trayectorias interplanetarias, nada menos. Y la fecha de lanzamiento, bueno, acá hay un 2025, pero con un signo de pregunta por ahí, porque bueno, el cohete sí está a punto, lo que todavía no se sabe cuán a punto puede llegar a estar es la Estación Espacial Gateway, justamente. Y este es el lugar a donde va a ir, a la órbita lunar. Pero no es una órbita lunar ecuatorial. Acabamos de decir que los descensos lunares de Artemisa van a ser en el polo sur lunar. Entonces va a tener que ser de una manera no convencional. Va a tener que, digamos, proyectar el descenso, la maniobra de descenso, desde el polo norte hacia el polo sur. ¿Y cómo se puede lograr esto? Bueno, este es un mapa comparativo, no está a escala, obviamente, para ver las distintas órbitas, ¿no? Esta es una órbita, la que dice Leo, es una órbita baja, es una órbita de 400 kilómetros de altura, nada más, que donde está la estación espacial en este momento. La órbita Geo, que es una órbita geoestacionaria, donde están la mayoría de los satélites de comunicaciones mucho más altos, 35.000 kilómetros de altura. Y estas órbitas que vemos acá son las que puede llegar a utilizar la Estación Espacial Gateway. Se llaman órbita de halo casi rectilínea. ¿Por qué se llaman así? Bueno, obviamente tiene una estructura casi rectilínea, con curvas muy cerradas, para poder recorrer la Luna, no en el plano ecuatorial, sino en órbita polar, de norte a sur. La Estación Espacial Gateway va a recibir a la nave Orión a esta altura, y desde acá, una vez que ya acopladas, se van a proyectar sobre todo la nave, el módulo lunar, lo que va a ser el módulo lunar. Todavía no vimos de qué se trata eso. Va a efectuar una maniobra desde acá hacia el polo sur lunar. Por lo tanto, dentro de estas 4 posibles órbitas, norte L1, norte L2, sur L1 y sur L2, la órbita elegida para la Estación Espacial Gateway va a ser sur L2, esta de acá. La distancia menor entre la Estación Espacial Gateway y la Luna va a ser de 1.500 kilómetros y la distancia mayor 70.000, bastante excéntrica, pero lo que tiene de bueno este tipo de órbitas, que son muy estables, o sea, va a demandar muy poca energía de la Estación Espacial Gateway para mantenerse en esta órbita, ¿verdad? Bueno, acá vemos, ahí está. Esta es justamente una de las ventajas que tiene explorar la Luna con una órbita polar, ¿no? Recordemos que las misiones Apolo exploraban en órbita ecuatorial y realmente esta era la zona que podían explorar, incluso sobrevolando la Luna, ¿verdad? La Estación Espacial Gateway, al tener una órbita polar de halo rectilínea, va a ser pasadas en distintos momentos. Como es distintos momentos, los tiempos son distintos a los de rotación y traslación lunar. Obviamente, cada vez que haga una pasada lo va a hacer sobrevolando zonas distintas de la Luna. Y esto es una gran ventaja, porque la Estación Espacial Gateway no solamente va a servir para recibir a los astronautas y que de ahí desciendan en la Luna. La Estación Espacial también va a hacer observaciones de espacio profundo, aprovechando su posición, que realmente va a ser muy ventajosa, inigualable. Y obviamente con estas pasadas va justamente a realizar investigaciones de la superficie lunar desde la distancia donde va a estar, ¿verdad? Un punto de vista muy privilegiado. Y esta es la Estación Espacial tal como es que se la concibió ahora, ¿no? 2 módulos nada más, muy pequeños, van a ser lanzados de una sola vez con este cohete de Falcon Heavy. El módulo PP, que es el módulo de energía, es el módulo que tiene la propulsión, y los paneles solares para captar justamente energía del sol y transformarla en electricidad. Y el módulo habitacional y logístico, es este blanco de acá, que es el que va a recibir a la nave Orión. Acá vemos cómo está llegando con los astronautas.
Y ahora vamos a ver el tercer elemento, que ya tendría que estar acoplado acá a la estación esperando a los astronautas de Orión para descender en la Luna, justamente. El más polémico de todos, y es el que todavía está en fase de desarrollo también, que es, no me atrevería a decir el módulo lunar, porque el módulo lunar era una nave muy pequeñita para 2 astronautas, tan chiquita era que ni asientos tenía el módulo lunar, los astronautas iban parados para aligerar el peso también, ¿verdad? Estas fueron naves que fueron propuestas por empresas privadas. La NASA llamó a empresas privadas para justamente establecer cuál nave iba a descender en la Luna. La NASA desde un primer momento dijo que no se iba a hacer cargo de la nave que iba a descender en la Luna, llamaba a empresas privadas para que se hicieran cargo de eso. Las finalistas fueron estas 3, Dynetics, por un lado, que hizo esta propuesta, se asemeja mucho al módulo lunar de Apolo, unas prestaciones muy parecidas, mucho más moderno, por supuesto. Luego National Team. National Team es una agrupación de distintas empresas. Por un lado está Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos. También, Draper, Lockheed Martin y Grumman, que son empresas que se han dedicado a la tecnología aeroespacial desde hace más de 50 años. O sea que muchos pensábamos, me incluyo, muchos pensábamos que muy posiblemente una de estas 2 propuestas, la del extremo izquierdo o la del extremo derecho, iban a ser las ganadoras, porque eran las más clásicas. Pero justamente la que no quería la NASA era eso, que fueran de las más clásicas, porque lo que se estaba apuntando ahora eran unas maniobras muy distintas a las que se venían utilizando, porque lo que se quiere es ensayarlas en la Luna para luego explorar, ¿por qué no?, Marte y otros planetas. Entonces acá es donde aparece la propuesta de SpaceX, que es la que vemos acá, la de Elon Musk, que es la más revolucionaria de todas. Muchos han criticado justamente que tiene un tamaño muy grande, esto mide como 50 metros más o menos, y los astronautas tendrían que descender desde una puerta que está situada a unos 30 metros de altura. Estos dibujos no están a escala, pero podemos ver figuras humanas en los 3 y podemos deducir el tamaño descomunal que tendría la Starship al lado de estos otros 2 módulos que eran propuestas mucho más clásicas. La NASA se decantó por la propuesta de SpaceX porque además el tema costo fue fundamental. Digamos, lo presupuestó a un nivel mucho más bajo que cualquiera de sus otros 2 competidores. Ahí desató la ira y el enojo de Blue Origin, de Jeff Bezos sobre todo. Dijo que por más que sea más barato no era lo más seguro ni mucho menos. Además, tiene una gran capacidad de carga la Starship, puede llevar hasta una docena de astronautas de una sola vez, puede llevar equipamiento, pero bueno, tiene realmente lo que se ve acá, quizá una base sustentable muy pequeña comparado al tamaño, ¿no? Pero también tenemos que pensar que la Luna no se comporta igual que la Tierra, de todos modos, en cuanto a fuerza de gravedad, me refiero, ¿verdad? De todos modos, estos dibujos preliminares ya superaron esta etapa. SpaceX está trabajando en la manera de lograr un mayor soporte, obviamente, y la NASA ya, como un backup, pidió justamente que vuelvan a concurrir estas 2 empresas, el National Team y Dynetics, para tener un backup del módulo lunar, justamente. Si no llega a ser SpaceX, otro puede llegar a ocupar su lugar. Esto que estamos viendo acá son fotos de principio de este año, son astronautas de la NASA e ingenieros que ya están ensayando lo que sería el despliegue de la puerta y del elevador para poder descender de esa altura tan grande de 30 metros de altura, ¿verdad? Realmente tiene que funcionar todo. Con que se trabe algo, no se puede ir a poner W40 y que se destrabe, ¿no? En la Luna tiene que funcionar todo de primera, no se puede destrabar nada si algún imprevisto ocurre, por lo tanto esto hay que ensayarlo infinidad de veces hasta el extremo hasta que dé bien y hasta que salga solo. Sin embargo, el elevador, tanto de carga como de tripulación, no es el mayor problema que puede llegar a tener la Starship. Aparte, fíjense que este es un segundo render donde ya se ha establecido unas patas mucho más estables. Se está apuntando a eso. El mayor problema no es este. El mayor problema es este que estamos viendo acá. La Starship tiene un tamaño descomunal con respecto a la Estación Espacial Gateway. Prácticamente la deja ridiculizada, ¿no? O sea, no podemos estar hablando de un módulo lunar que sea mucho más grande que el resto de la estación. Esto podría ser posible, pero ¿qué pasa? Al ser más grande, la Starship, al lado de la Estación Espacial Gateway, acá se reproduce realmente un problema de tensión estructural para nada deseado. Realmente
Es muy difícil que suceda esto. Y si realmente sucede, también es posible que se prescinda de la estación espacial, que directamente la nave espacial de la NASA, Orión, se acople directamente con la Starship. Este es el otro escenario, el cual seguramente va a ser el más posible, sobre todo para el primer descenso lunar. Quizás la estación espacial se demore un poco, aparezca más adelante en escena, quizá para Artemisa 4 en adelante, pero para Artemisa 3, que va a ser el primer descenso lunar, es posible que el escenario sea este. También resulta insólito que la nave principal donde van los astronautas de la Tierra a la Luna sea mucho más pequeña que la nave que va a descender, ¿verdad? Aparte, esta nave, la Starship de SpaceX, tiene que despegar primero de la Tierra, acoplarse con una nave muy similar que tiene propelente, sería una nave tanque llena de propelente. En el espacio se van a llenar de combustible y luego la Starship va a viajar a la Luna y va a quedar en órbita lunar, polar lunar, esperando a la nave Orión, justamente, ¿verdad? Alguien puede llegar a decir qué complicado que es esto. Realmente el Apolo era mucho más sencillo. Lo que pasa es que se está yendo a la Luna a manera de ensayo, se está ensayando viajar a otros planetas. Si la mecánica de esta sale bien, justamente lo que se está ensayando es viajar a Marte, por ejemplo. Daría luz verde, certificarían muchas maniobras que hasta ahora nunca se han hecho, certificarían muchas maniobras para que el ser humano pueda viajar a otros planetas, distancias mucho mayores. O sea, ir a la Luna es un viaje de 3-4 días como mucho. Ir a Marte ya estamos hablando de 9-10 meses solo de ida, unos 2 o 3 meses de estadía y otros 9-10 meses de vuelta. Así que bueno, este es el escenario que vamos a ver en algún momento del año 2025 como pronto. Pero bueno, para llegar a esto, a que seres humanos desciendan a la Luna de la mano de una nave Starship, renombrada Moonship por SpaceX, tenemos que ver qué es lo que se tiene que hacer primero. Primero se tiene que aprender a utilizar la nave Orión en un vuelo no tripulado, que es este. Este es el vuelo que ya se está por venir. Va a ser lanzado con ese cohete que vimos, ahora lo vamos a volver a ver. Artemisa 1 es un vuelo orbital no tripulado, es un vuelo orbital retrógrado. Ahora vamos a ver qué significa eso. La órbita significa el tipo de órbita que va a tener. Es un vuelo orbital que, una vez que despegue de la Tierra, va a encaminarse hacia la Luna en este viaje de 3 días aproximadamente. Durante este viaje va a ir soltando unos pequeños satélites que se llaman CubeSat o CuboSat. 13 satélites CubeSat. Van a tener distintas aplicaciones. Algunos van a servir para testear la estructura del cohete, otros van a servir para detectar intensidad de rayos cósmicos entre la Tierra y la Luna, y otros van a servir para testear comunicaciones, la calidad de las comunicaciones. Hasta se está estudiando la posibilidad de establecer algún pequeño CubeSat que oficie como de repetidora o de ampliación de comunicaciones. No tanto por el delay, porque el delay es un segundo nada más, sino para ampliar la calidad de comunicaciones y transmisión de datos. El lanzamiento estaba previsto oficialmente hasta ahora para el 6 de junio, pero con algunos problemas y retrasos que hubieron esta semana, es muy posible que la fecha se retrase para agosto. Esta es la órbita retrógrada. Primero vamos a ver acá, la trayectoria que vemos en verde. Va a realizar una órbita que se va a acercar a la Luna, la va a sobrevolar a unos 144 kilómetros. Más o menos esa era la distancia que las Apolo sobrevolaban la Luna, pero después va a ser una excentricidad hasta 70.000 kilómetros de distancia, para luego volver a retomar una distancia cercana a la Luna y luego salir otra vez hacia la Tierra. ¿Qué ventajas tiene una órbita retrógrada de este tipo? Primero, que es estable, y segundo, que las fuerzas gravitatorias de la Luna y de la Tierra crean una especie de conjunción para retornar la nave prácticamente sin gasto de energía. Las otras misiones Artemisa no van a realizar esta maniobra, pero sí se va a ensayar este tipo de maniobras para misiones tripuladas planetarias de mayor escala, ¿verdad? Y este es un pequeño ejemplo de los satélites CubeSat, las aplicaciones que van a tener en esta misión Artemisa 1, ¿verdad? Algunos fueron generados por la NASA, otros fueron generados por universidades. Esto es lo que decíamos, ¿no? Uno de los CubeSat va a realizar medición de radiación solar en el entorno terrestre, otro lo va a hacer en el entorno lunar, otro va a tratar de detectar posibles microorganismos en espacio profundo. O sea, lo que se está haciendo ahora justamente es un estudio ya para viajes interplanetarios. Incluso que
va a ser una especie de medición de campos magnéticos en el entorno lunar y terrestre, ¿verdad? Estamos hablando del clima espacial, que es prácticamente una materia nueva. Bueno, Artemisa 1, ¿cómo va? Esta es una de las fotos del año pasado, que fue cuando la primera etapa principal del cohete salió de las factorías de Michoud, de Nueva Orleans. Esta primera etapa mide 65 metros de largo o de alto, si lo ponen en posición vertical. Para que tengan una idea, el obelisco de Buenos Aires mide 68 metros, o sea que es casi un obelisco esto. Acá vemos a la vista los 4 motores RS-25, que son derivados directos, prácticamente son los mismos motores del transbordador espacial, y acá está siendo guiado hacia una barcaza. La barcaza es la única manera de transportar al cohete desde la factoría hasta el centro espacial, atravesando el Golfo de México hasta la península de Florida. La única manera de transportar semejante carga. De la misma manera lo hacía la primera etapa del Saturno V. Y este es el ingreso al edificio de ensamblado vertical. Esto ya es el Centro Espacial Kennedy. Acá los cohetes son colocados en posición vertical y ensamblados de esa manera para luego ser llevados hacia la plataforma de lanzamiento. Este edificio no es el más grande del mundo, pero es el edificio más grande del mundo en un área no urbana. Tiene más de 3 millones de metros cúbicos su capacidad, y pueden ver el tamaño comparándolo con el de los autos que ven acá estacionados. Las personas que ven aquí parecen hormigas, ¿verdad? Es tan grande este edificio que en un clima tan húmedo como el de Florida, a veces se condensa humedad aquí adentro y llueve. Aparece un día muy lindo afuera con mucha humedad y adentro se condensa tanto la humedad que se forma una nube y llueve. Para que tengan otra idea del tamaño, la bandera mide 60 metros. Y desde acá se ensamblaron los cohetes Saturno V que fueron a la Luna, y desde acá también se ensamblan estos cohetes para Artemisa 1, ¿no? Y este pequeño edificio que vemos acá al lado es el Firing Room, es el edificio donde se controla y se testea y se controla la nave hasta el momento de despegue y hasta el momento que sobrepasa la torre. Una vez que sobrepasa la torre, ya lo controla Houston, lo toma Houston, que está en Texas. Pero toda la carga previa del cohete, el chequeo de sistemas y el lanzamiento en sí, se controla desde acá con unos grandes ventanales que tienen directo hacia el sitio de lanzamiento. Tienen contacto visual. La plataforma está a 7 kilómetros de este lugar. Y acá vemos justamente cuando fue ensamblado Artemisa 1. Acá está la nave Orión, que va a hacer este vuelo que dijimos en órbita retrógrada, un vuelo no tripulado. Acá vemos los escudos de la NASA y de la ESA, la Agencia Espacial Europea, que son las dos principales constructoras de esta nave. Y acá vemos cuando fueron ingresados los boosters, los cohetes aceleradores que van a acompañar al lanzamiento. Y esta es una analogía que hice cuando vi esta primera imagen del año 1967, Apolo 4, que fue el primer lanzamiento de un cohete Saturno V, no tripulado, pero fue la primera que se ensambló un cohete tan grande. Y bueno, el año pasado se ensambló este cohete, Artemisa 1, que muy pronto lo vamos a ver despegar. Es el mismo lugar, la misma bahía, esta es la bahía número 3, y realmente es todo un simbolismo histórico, ¿no? Volver a ver cómo ensamblan un cohete que va a ir a la Luna, una prueba no tripulada. Bueno, y estos son los distintos niveles que utilizan los ingenieros para trabajar, y acá vemos una vista cercana a la cápsula Orión, que está, digamos, enlatada aquí adentro del cohete Artemisa. Bueno, por fin lo vimos salir el 18 de marzo, ahora hace poco más de un mes, se produjo el rollout. El rollout es la maniobra que se utiliza para sacar al cohete del edificio de ensamblado vertical. Ahora se llama edificio de ensamblado de vehículos. El 18 de marzo se produce esta maniobra histórica. Realmente hacía muchísimos años que no veíamos el rollout con uno de estos vehículos que se llaman Crawler, oruga. Se utilizaron estos mismos vehículos, no son otros. Se utilizaron para los vuelos del Apolo, entre 1969 y 1972, y durante los 30 años que duró la etapa del transbordador espacial, entre 1981 y 2011. El cohete fue sacado del edificio ensamblado vertical rumbo al Pad 39B, y bueno, se dieron cita muchas personalidades, ¿no? Aquí vemos justamente el señor mayor que vemos aquí en el medio, es Tom Stafford, fue comandante de Apolo 10, todavía vive, tiene casi 90 años, y Apolo 10 fue la única misión que partió del Pad 39B, el mismo lugar de donde va a partir Artemisa 1, ¿verdad? Todas las demás misiones Apolo partieron del Pad 39A,
que hoy por hoy está ocupado por SpaceX, lo tiene arrendado por 20 años, de ahí parten las Crew Dragon, ¿no? Pero el 39B, la única misión que partió, Apolo, fue Apolo 10, y acá lo vemos a Tom Stafford, comandante de esa histórica misión, que volvió a presenciar, después de tantos años, un rollout de una nave a ese mismo pad de donde él despegó hace tantos años, ¿verdad? Bueno, está aquí el administrador de la NASA, Bill Nelson, que fue senador y también voló al espacio como senador allá por la década del 80. Pamela Melroy es la subadministradora de la NASA. Y acá, de chomba azul, vemos al director del Centro Espacial Kennedy, es ex astronauta Robert Cabana. Él nos visitó hace unos cuantos años, estuvo aquí en el planetario de Buenos Aires, porque Cabana fue comandante del transbordador que acoplaron los primeros 2 módulos de la Estación Espacial Internacional. Unos meses antes de esa misión nos visitó acá en el planetario. Capaz que más de uno lo vio. Bueno, y acá vemos el paso del cohete Artemisa hacia la plataforma de lanzamiento bajo la atenta mirada de esta directora de vuelo. Hay muy pocas directoras de vuelo mujeres. Hay varias en Houston, en el control de misión, pero hay muy pocas acá en el Firing Room. Esta es una de ellas, se llama Charlie Blackwell Thompson, y es quien va a ser directora de este vuelo cuando por fin despegue. Ella va a ser la directora de vuelo de Artemisa 1. Y acá vemos aquel 18 de marzo, bajo la atenta mirada de un público. Hacía más de 2 años que no iba público al Centro Espacial Kennedy, un poco motivado por la pandemia y otro poco motivado porque no había espectáculos de este tipo, ¿verdad? Esta es una vista del crawler, el vehículo oruga que llevó el cohete desde el centro de ensamblado vertical a la plataforma. Hay una distancia de 7 kilómetros aproximadamente y tardó 7 horas porque esa es la velocidad, 1 kilómetro por hora nada más. A veces cuando tiene que tomar una curva tan leve, parece que ni se mueve, ¿verdad? Así que bueno, ahí lo veremos. Lamentablemente tuvo que volver al edificio de ensamblado vertical porque se hicieron pruebas de llenado de combustible y descubrieron algunas fugas. Pero bueno, las pruebas de llenado son para eso justamente. El cohete volvió hace un par de días y se espera que dentro de 2 semanas vuelva a su lugar del pad 39 para seguir haciendo pruebas de llenado de combustible. Si salen exitosas, entre junio y agosto, más agosto que junio, tenemos lanzamiento de Artemisa. Y esta es Artemisa 2, que es un vuelo que todavía no va a descender en la Luna, pero es un vuelo tripulado. Va a llevar a 4 astronautas, 3 estadounidenses y un canadiense, o una canadiense, y va a ser un vuelo mucho más simple, es un sobrevuelo lunar, o sea, es como un 8, como lo vemos acá, va a sobrevolar la Luna a una distancia de 7.000 kilómetros más o menos, y también durante la trayectoria va a dejar varios satélites CubeSat, como la Artemisa 1. Esta misión se espera que se haga más entre mediados y fines del 2024. Y esta es justamente la vista que van a tener estos astronautas cuando estén en órbita lunar, ¿no? Hagan este sobrevuelo histórico. Dicho sea de paso, National Geographic ya se adjudicó los derechos para la difusión de todo el material multimedia que se obtenga en esta misión, ¿verdad? La Tierra vista de la Luna, tal como hicieron astronautas de Apolo 8 allá por diciembre de 1968, ¿verdad? Y este ya va a ser el vuelo que, de salir todo bien, nos va a dar luz verde para el descenso lunar con Artemisa 3, justamente. Bueno, este es un pequeño detalle de los satélites CubeSat. Algunos van a servir para buscar hielo en la región que está en sombras del polo sur lunar. Algunos van a servir para hacer espectrofotografía y termografía de la superficie lunar. Son elementos clave que van a servir para los astronautas que van a terminar descendiendo en la superficie en la siguiente misión, que esperemos que sea para fines de 2025. Esta es la cápsula Artemisa 2, está en la última fase de construcción. Esta es la que va a llevar por primera vez seres humanos a la órbita lunar después de tantos años, después de más de 50 años. Aquí la vemos en construcción, ¿verdad? Bueno, tenemos un pequeño video que nos va a mostrar justamente cómo es eso de los vuelos de Artemisa 1 y 2, antes del descenso lunar, todo lo que tiene que pasar para que finalmente se pueda concretar un descenso lunar, ¿no? Así que bueno, si podemos verlo en cuanto esté listo, vamos a ver un poco de qué se trata eso de un vuelo a la Luna y volver. No es tan fácil como parece, y es lo que nos va a dar la luz verde para el descenso lunar, si todo sale bien, cuando quieran. Vamos a situarnos a 10 minutos antes del lanzamiento, ¿sí? Lo que vamos a ver acá es justamente el cohete SLS y la cápsula Orión.
mientras es posicionado en la plataforma 39B. Bueno, acá está cargando combustible, ya es el último momento, y se enfrían los sistemas de propulsión. O sea, se enfría el combustible y el llenado es continuo hasta el último segundo por la evaporación continua del combustible, y faltando 1 minuto 30 segundos se le transfiere toda la energía. Acá el cohete ya está desconectado de todo, funciona con su propia energía, y toneladas de agua que sirven para atenuar el ruido. Y esos chispazos que vemos ahí es para purgar cualquier gas extraño que salgan de los motores, RS-25. Y esperemos tener este lanzamiento en agosto, muy pronto. Ojalá. Un momento sublime. Y acá se despeja la torre, el firing room deja de controlarlo y lo toma Houston, ¿sí? Que está en Texas, a cientos de kilómetros de distancia de ahí, ¿verdad? Bueno, ahora viene uno de los momentos de mayor tensión, no de mayor velocidad, pero sí de mayor tensión, que es cuando choca contra las capas superiores de la atmósfera y toda la estructura se ve sometida a la mayor tensión estructural. Se llama Max Q, ese momento. Es el momento que algo se puede romper, esperemos que no. Si sobrevive a ese momento, el resto de la misión es mucho más tranquilo. Ahí, al minuto 30 ya es Max Q, el momento de mayor tensión estructural del cohete contra la atmósfera, ¿verdad? Y acá es donde se van a soltar los cohetes aceleradores, los boosters, 45 kilómetros de altitud, 2 minutos de vuelo nada más, y ya está pasando todo esto. 3 minutos 40, se separan los paneles protectores y se eyecta la torre de escape que utilizarían los astronautas en caso de que ocurra un siniestro durante el lanzamiento. Ya no es necesaria. Todavía estamos en una órbita más bien baja. Y a los 8 minutos 30, la segunda etapa. La etapa criogénica se separa de la etapa principal. Y acá lo que les comentaba, ¿no? Tiene que estar del lado diurno para desplegar los paneles solares a 16 minutos de vuelo. Un segundo encendido, lo va a posicionar a 1791 kilómetros de altura. Y acá, bueno, tenemos que esperar a que calienten los motores, me parece, ¿no? Para la inyección lunar, justamente. Acá donde se tiene que activar los motores para iniciar el viaje a la Luna. O sea, una vez que recorre la órbita y que todos los sistemas estén bien, se separan. Y ahí es donde van a ser soltados los CubeSat. 2 horas, 40 minutos de vuelo. Son soltados estos pequeños satélites. Y bueno, y ahí estamos situados en órbita lunar. Tanto Artemisa 1 como Artemisa 2 van a tener este espectáculo. Y acá bueno, la maniobra contraria a la maniobra translunar. La inyección transterrestre, 3 días de viaje de vuelta. Y el inicio del descenso. Otra de las fases más difíciles. Recordemos que las velocidades y la fricción son tremendas. No es lo mismo regresar de la órbita que regresar de la Luna. Ahora lo vamos a... Y esperemos ver este primer despliegue de paracaídas pequeños que van a servir para traccionar a los 2 más grandes, a los 3 más grandes. Y bueno, un feliz rescate en el Océano Pacífico. Ahí, por supuesto, va a haber portaaviones para rescatar a los astronautas. Esperemos ver esto muy, muy pronto, ¿verdad? Bueno, todo esto es lo que tiene que pasar para volver a la Luna dentro de muy poco tiempo, se supone, ¿verdad? Ojalá que se pueda cumplimentar todas estas partes para pasar de Artemisa 2 a este vuelo tripulado, al de Artemisa 3 justamente, que todavía no sabemos si esta órbita polar la va a realizar la estación Gateway o directamente la nave de Elon Musk, ¿no? la Starship. Pero lo que sí sabemos es que la nave Artemisa 3, con otros 4 astronautas, se van a encontrar con esta otra nave en órbita polar, lunar, y 2 de ellos se van a trasladar
al interior de la nave lunar para descender en la superficie. Esta es la cápsula Artemisa 3. Esta es la cápsula que va a estar tripulada por los seres humanos que van a descender en la Luna. Todavía no sabemos quiénes son, pero la cápsula está en el mismo edificio de ensamblado vertical que hemos visto las otras naves y los otros cohetes. Y este es una de las partes más importantes. Este es el escudo térmico que tiene que soportar esa reentrada que vimos. Regresar de la estación espacial se regresa a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora, pero regresar de la Luna se regresa a una velocidad de casi 39.000 kilómetros por hora. En cualquier caso, son velocidades no aptas para fotomultas, así que, pero son velocidades tremendas. Todavía Apolo es dueña de unos récords, sobre todo ese. Velocidad de reentrada de una nave tripulada, 39.000 kilómetros por hora. Este es un detalle del escudo térmico, que es una de las partes más importantes. Estamos hablando de una de las fases más delicadas de la misión, el regreso. Se está poniendo mucho énfasis en eso. Bueno, ya para ir terminando, estos son un poco los elementos que van a tener que utilizar los astronautas. Este es el traje espacial que van a utilizar mientras estén en el interior de la nave Orión. No es apto para caminar en la Luna ni hacer actividad extravehicular. Sirven para proteger al astronauta de una eventual descompresión de la nave. Este sí es el traje que van a utilizar para descender en la Luna. Es un traje en 2 unidades. Es el traje espacial, que es este XMU, y el sistema de vida XPLS, que es la mochila. La mochila es la que le va a proveer justamente de oxígeno, temperatura, presión, todo lo necesario para hacer de este traje espacial una mini nave espacial, ¿verdad? Para gozar de condiciones de presión y temperatura normal, y que a su vez pueda tener la facilidad de poder operar con estos guantes herramientas tan precisas, ¿no? Obviamente las herramientas tienen que tener un tamaño adecuado para estos guantes, para ser manipulados, porque además estamos hablando de instrumentos científicos muy delicados que tienen que ser operados por unas manos enguantadas, pero tienen que ser a su vez precisos. Van a estar adaptados al tamaño de estos guantes, ¿verdad? Pero bueno, esto es un legado que nos ha dejado las misiones Apolo. A mi modesto entender, los trajes de las misiones Apolo son los mejores trajes que pudo haber hecho la industria de la astronáutica, y esto es a lo que se apunta, ¿no? Las misiones Apolo eran caminatas espaciales muy breves, o sea, recordemos que Apolo 11 estuvo 24 horas en la superficie, pero la caminata espacial fue una sola, de Neil Armstrong y Buzz Aldrin, que duró 2 horas y media nada más. Y las últimas, ya Apolo 17, por ejemplo, que ya tenían ese famoso chip lunar, eran 3 caminatas de 7 horas y media cada una. O sea que el caudal de rocas y de instrumental científico fue mucho mayor. Acá estamos hablando de permanencias mínimo de 7 días, máximo 20 o 30. ¿Cómo van a hacer para estar tanto tiempo en la Luna, ¿no? Bueno, los cohetes pesados que vimos al principio de esta charla van a servir para llevar estos elementos habitacionales, los hubs le dicen. O sea, así como los astronautas hoy se relevan en la estación espacial, se van a ir relevando en estas viviendas que van a oficiar también de puestos científicos, que van a ser cada vez más grandes. En estos vehículos, acá vemos un vehículo presurizado y acá vemos un vehículo no presurizado. Y ustedes seguramente estarán notando que hay mucha oscuridad en este lugar. Habíamos dicho justamente que el polo sur lunar es una zona, hay muchas zonas del polo sur lunar están poco iluminadas, entonces justamente van a tener que valerse de iluminación artificial durante mucho tiempo. Esto que estamos viendo acá son astronautas que están practicando en los piletones de los tanques de flotabilidad neutra en Houston, en el Johnson Space Center en Houston. Es un lugar donde se acostumbra a ensayar con maquetas, mock-ups, escala 1:1 de la estación espacial para practicar actividades extravehiculares. Se sacó todo eso, se simuló el fondo digamos, la superficie lunar, y adrede apagaron las luces para reproducir las condiciones que van a tener. Obviamente van a tener que iluminarse de alguna manera para poder trabajar, ¿no? Y estos son los 22 elegidos. ¿Quiénes son los que van a caminar en la Luna? Son 22 astronautas, 18 de Estados Unidos, 9 hombres y 9 mujeres, y 4 canadienses que vemos acá, 3 hombres y una mujer, ¿sí? Los 22 son los elegidos para formar parte del programa lunar Artemisa. Uno de ellos, o una de ellas, mejor dicho, va a ser quien va a descender en la Luna. Vamos a mostrar las 9 mujeres nada más, porque una de ellas es justamente la primera mujer. Ella es Nicole Mann, tiene 44 años, todavía no voló al espacio, pero va a volar ahora en octubre del 2022, ya está asignada a una misión, y por primera vez la Crew Dragon de Elon Musk va a tener una mujer comandante, que es ella. No tenía experiencia de vuelo y es imperativo que la tenga justamente si quiere formar parte del programa Artemisa. Así que la sacaron del programa Starliner, que no conseguía arrancar, y la pusieron en el programa de
de Elon Musk de la Crew Dragon. La otra novata, por decirlo de alguna manera, todavía no voló, es Yasmine Moghbeli, tiene 38 años, la más joven del grupo. Sin embargo, también tiene asignada una misión para septiembre del 2023, de 5 meses a bordo de la estación espacial, y también va a ser comandante. O sea, es un puesto que hasta ahora estaba reservado a los hombres. Así que Nicole Mann, comandante de la Crew 5, Yasmine Moghbeli, comandante de la Crew 7. Bueno, las que vienen ahora sí tienen experiencia en vuelo. Esta es Anne McClain, estuvo en la estación espacial durante 204 días y además tiene experiencia de 2 caminatas espaciales, actividad extravehicular, acumulando 13 horas en esas 2 caminatas. Y bueno, es piloto de pruebas, realmente la hacen acorde a su puesto e ideal para un vuelo lunar, ¿verdad? Esta es otra de los números puestos, diría. Hay mucha gente que está apostando por Cristina, ¿no? Cristina Koch es una de los números puestos, según dicen por ahí. Tiene mucha experiencia en vuelo. Estuvo una sola vez en el espacio, pero estuvo 328 días, casi un año, y 6 actividades extravehiculares, ¿sí? Cristina estuvo acompañada por otra astronauta de la NASA, que es esta, Jessica Meir, durante unos cuantos meses. Estuvieron las 2 a bordo, las 2 formaban parte de 2 tripulaciones distintas, pero estuvieron juntas durante mucho tiempo. Ella estuvo 205 días, y tanto Cristina Koch como Jessica Meir son 2 grandes referentes, según la revista Time el año pasado, porque no solo tienen la inspiración de ser quizás las posibles 2 primeras mujeres en la Luna, una de ellas va a ser la más primera, obviamente, ¿no? Pero además tiene mucha referencia de por haber estado mucho tiempo fuera de la Tierra, y son las únicas 2 mujeres, además de sus compañeros hombres, que se fueron de un planeta y volvieron a otro. ¿Por qué? Porque se fueron en el 2019, cuando la pandemia todavía estaba restringida a una ciudad que ni sabíamos dónde estaba en el mapa, llamada Wuhan, y cuando volvieron, ya volvieron en el 2020, y volvieron en medio de una pandemia con unos protocolos que les eran ajenos, que no existían. Realmente volvieron a un mundo nuevo, que no era el de ellas, justamente. Y pudieron dar testimonio de lo que significaba ver un mundo sin pandemia y un mundo en pandemia, ¿verdad? Bueno, acá la vemos a las 2 juntas. Ahí la vemos a Cristina Koch. Ella volvió en abril de 2020. Perdón, ella volvió en febrero del 2020, y acá la vemos a Jessica Meir. Ella volvió en abril de 2020, 2 meses después, ¿sí? Además fueron protagonistas de la primera caminata espacial 100% femenina, pues siempre eran un hombre y una mujer, o 2 hombres, y no era un tema de sexista ni mucho menos, era por un tema de talla de trajes espaciales para actividad extravehicular. Solamente tenían uno de una talla un poco más pequeña, hasta que pudieron subsanarlo y por primera vez tener a 2 mujeres haciendo actividad extravehicular. A falta de una hicieron 3, de 6 horas y media cada una, y demostraron una entereza que, a mi modesto entender, es tanto o superior a la de los hombres, porque no cualquier astronauta puede hacer caminatas espaciales. Hay que tener un muy buen estado físico. Por cada hora que tienen previsto trabajar en el espacio, tienen que acumular 7 horas en la Tierra. O sea que si van a trabajar 14, 15 horas, multiplique ese número por 7, y ese es el tiempo que tienen que entrenar en la Tierra para hacer estos trabajos luego en el espacio, ¿verdad? Bueno, muchos estuvieron viendo en las redes a ver quién va a ser la primera. Acá la vemos a Cristina Koch, justo visitando las instalaciones del cohete Artemisa. Entonces muchos dicen, ¿será la primera mujer en la Luna? ¿Por qué fue ella primero ante cualquiera de las otras mujeres a visitar las instalaciones, verdad? Pero bueno, también es cierto que ahí la vemos a Jessica Meir entrenando ya con los trajes de Artemisa en la cápsula Orión. Realmente empezaron a salir, digamos, especulaciones de quién va a ser la primera, si va a ser Cristina, si va a ser Jessica o si va a ser cualquiera de las otras, pero estas 2 son las que están mejor posicionadas por toda la trayectoria que han tenido hasta ahora. Y bueno, algunos dicen quizás no tengan edad para ir a la Luna porque tienen 44 años ahora y pueden llegar a tener 47, 48. Bueno, les recuerdo que Alan Shepard, comandante de Apolo 14, tenía 48 años cuando descendió en la Luna. Sigue siendo el hombre más viejo en la Luna. No sé qué nos queda para nosotros los 50 para arriba, ¿no? Pero bueno. Bueno, esta es una de las más experimentadas, es Kate Rubins, es la única que tiene 2 vuelos en su haber. Acumuló 300 días entre estas 2 expediciones a bordo de la estación espacial, 4 caminatas espaciales, acumuló 26 horas, es una de las que mejor manejan justamente elementos científicos en ingravidez. Stephanie Wilson quizás es la que menos experiencia tiene 3 vuelos, pero entre los 3 acumuló 43 días, voló en el transbordador espacial nada más, pero es una ingeniera aeroespacial de renombre. Si hay alguien que sabe cómo funciona cualquier cañería de cualquier nave espacial,
es ella. Así que por eso la han hecho formar parte del equipo. Kayla Barron, en este momento está en el espacio, Kayla, está esperando regresar. Iba a regresar mañana, pero va a regresar el 5 de mayo, porque bueno, se retrasó su relevo, así que también se retrasa su regreso. Así que esta cantidad de 162 días se va a ir a 172, casi 6 meses en el espacio. 34 años tiene, muy joven, pero ya tiene unos cuantos días en su haber. Ahí la vemos a Kayla, fotos de hace un par de semanas en la estación espacial. Además de ejecutar actividades extravehiculares, esta es ella justamente, ha compartido y sigue compartiendo instalaciones en la estación espacial con compañeros norteamericanos, un alemán y rusos también, en medio de toda esta incertidumbre de la guerra. Y la ultimísima de todas, la dejé para lo último a propósito, es Jessica Watkins, tiene 33 años, hace 2 días que está en el espacio, despegó antes de ayer, es el relevo de justamente Kayla Barron, y es geóloga, es su primer vuelo, es geóloga, pero miren, es geóloga en Caltech, en California. Es de donde salieron los geólogos que les enseñaron a los astronautas del Apolo qué rocas mirar y qué no. O sea, era más importante elegir esta roca o esta roca. A simple vista tenían que saber, con ojos de geólogo y no con ojos de astronauta ni de piloto. Porque justamente había que saber qué rocas traer, porque la capacidad de carga era y va a seguir siendo muy limitada, y era necesario traer rocas que nos dieran la clave justamente de esto que hoy se sabe de la Luna, ¿verdad? Bueno, Jessica Watkins ha tenido un gran maestro, el único geólogo que fue astronauta y que fue a la Luna. Irónicamente fue el último ser humano en la Luna, que fue Harrison Smith, que es otro de los 4 sobrevivientes de caminantes lunares de Apolo 17, ¿no? Aquí la vemos a Jessica Watkins, el año pasado, junto con Harrison Smith, que fue piloto del módulo lunar en Apolo 17 y uno de los últimos 2 hombres en la Luna. Quise elegir esta foto porque, bueno, realmente es muy emotivo porque es una especie de transmisión de legado de los astronautas de hace 50 años que viajaron a la Luna a los que van a volver ahora, ¿verdad? Realmente, qué bueno que todavía, a pesar del paso de los años, todavía vive gente que ha estado en la Luna y nos puede decir qué es eso de caminar en otro mundo, ¿verdad? Bueno, realmente esperemos que ese legado sea muy fructífero. Acá está Harrison Smith justamente, dentro del módulo lunar, ya finalizando su misión antes de volver a la Tierra. Esta es la última foto de un ser humano en la Luna, despojado de su traje espacial. Ahí vemos la ventanilla del módulo lunar, ahí vemos la Luna justamente. Y este es quien estaba con él, su comandante, Gene Cernan, último hombre en la Luna. Vean cómo le quedó el traje espacial después de lidiar tanto con regolito lunar. Quedó realmente harapiento, el regolito lunar tiene la consistencia y el filo de vidrio molido, realmente muy riesgoso trabajar con eso. Y esta es la última foto que un ser humano tomó en la Luna. La próxima foto que veamos de un ser humano en la Luna, o de un ser humano tomando una foto de la Luna, es la que nos van a traer los astronautas de Artemisa, justamente. Así que esperemos que esta foto tenga muchas fotos que vengan a continuación en estos próximos años, ¿verdad? Y bueno, ¿quién será de todas estas mujeres que hemos visto? ¿Qué es lo que va a pensar? Así como Neil Armstrong pensó, es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Bueno, ¿qué va a pensar esa mujer cuando ponga ese pie ahí? Va a ser un poco la reivindicación de las mujeres que hoy por hoy siguen, la proporción de mujeres astronautas sigue siendo de 1 a 10, sigue siendo muy poco, pero les puedo garantizar que han demostrado una gran profesionalidad y por eso se las ha elegido ahora para representar a la humanidad. Acá es donde va a empezar la historia. Esta es una imagen satelital del Pad 39B, está acá, donde acaba de despegar Artemisa. Acá está el Pad 39A, que es donde despegaban las otras misiones Apolo. Acá está el edificio de ensamblado vertical, de donde salió el cohete. Y bueno, y de allá vemos esa pista de aterrizaje donde aterrizaba el transbordador espacial, una de las más largas del mundo. Acá va a empezar la historia y esperemos que nos lleve acá, que finalice acá o que sea otro comienzo, ¿no? Volver a la Luna con esta mecánica de vuelo quizá un poco complicada, pero va a servir realmente para viajar a otros planetas. Volver a la Luna para llegar a Marte es justamente el camino que tiene la humanidad. A mi modesto entender, es el camino que tiene que tener la humanidad para seguir creciendo y evolucionando, ¿verdad? Así que bueno, ¿quién será? Pueden apostar, no acá, pero pueden apostar si será Kate, será Jasmine, será Jessica, la otra Jessica, Cristina, Stephanie, Nicole, ¿no? Kayla o Ana, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la primera mujer en la Luna la estamos mirando, es una de ellas, y ojalá que este ejemplo
sirva para las generaciones que vienen, ¿verdad? Estas mujeres se criaron viendo por televisión el transbordador espacial y decidieron ser astronautas, y una de ellas nos va a representar nuevamente en la Luna. Y ojalá que esto sirva para las generaciones que están acá, las que vienen después de nosotros, también se inspiren en esto y continúen este camino. Así que bueno, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir todo este conocimiento que tenés de Artemisa y de todas las misiones de la Luna de aquí para atrás. Yo voy a arrancar por ahí con una pregunta como para romper el hielo. Te quería preguntar por la elección de los que van a viajar, que veo que había, dijiste, de Estados Unidos y de Canadá, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es ese proceso y por qué por ahí quedaron otros países afuera? Bueno, van a incorporar más países después. Es como una primera oleada, una primera tanda, ¿no? Y la Agencia Espacial Canadiense ha sido una de las primeras que dijo, yo quiero colaborar con el programa Artemisa. Entonces, ya directamente enlistaron una manera de, digamos, retribuir esa colaboración que tuvo la Agencia Espacial Canadiense con la NASA, es permitir que astronautas canadienses formen parte de la primera tripulación, que va a ser Artemisa 2, la que va a rodear la Luna sin descender, ¿no? Es una especie de simbolismo que uno de ellos 4 sea un canadiense o una canadiense, y posiblemente después en los descensos ya los siguientes haya astronautas canadienses y europeos también. ¿Alguna pregunta? ¿Había visto una mano? Ahí. Te paso. Les pido que no hace falta que se bajen el barbijo porque se los escucha muy bien. Gracias. Sí, la pregunta es, ¿por qué se eligió el Polo Sur en vez del Polo Norte? Por 2 razones. La primera, porque ahí fue detectado justamente moléculas de agua y formaciones de hielo debajo de la superficie lunar, debajo de las rocas, y aparte por una especie de mecánica orbital. Habéis visto las órbitas de halo casi rectilíneas. La mecánica orbital sugiere que es más fácil. Primero, la órbita L2, que es la que se eligió, es de norte a sur, es la más estable de las 4, y por ende, además del hallazgo que hubo de minerales y de presencia de agua, esas son las 2 causas por las cuales se eligió el polo sur lunar, ¿no? Que la mecánica orbital es la más fácil para ir de norte a sur y no de sur a norte, y que el hallazgo fue justamente en el polo sur lunar, que además está en sombras durante mucho tiempo, y esto ha motivado que posiblemente haya cambios y descubrimientos geológicos que hasta ahora no fueron develados, por estar en una zona que está mucho tiempo en sombras. Por eso se eligió ese lugar. ¿Alguien más? Quería hacerte una consulta, algo que me llamó mucho la atención cuando presentaste a los astronautas. Observé las edades. Los astronautas de las misiones Apolo tenían un promedio de 40 años para abajo, o bordeando los 40 años. Y observé que estos astronautas son un poco más grandes en edad. Hay de los dos. Fíjate que... Teniendo en cuenta que, por ejemplo, hubo casos como el de John Glenn, que volvió en la época de los transbordadores espaciales teniendo más de 70 años. John Glenn tenía 77 años cuando volvió, pero él viajó no como astronauta, sino como una especie de experimento para ver cómo respondía un cuerpo de tantos años a la ingravidez. Lo había respondido bastante bien. Pero acá estamos hablando de astronautas en actividad, y vos notaste algo muy interesante. Hay astronautas, estas 9 que vemos acá, de 30 y pico, muy jóvenes. La vemos acá, Jasmine, a esta Jessica que vemos acá, Jessica Watkins también tiene 30 y pico. Pero estas son astronautas que recién ahora están haciendo sus primeras armas, están recién ahora volando para tener tiempo de vuelo espacial en su haber antes de ir a la Luna, ¿verdad? Y por otro lado, porque hay de todo, hay astronautas que son de los grupos elegidos hace 4 o 5 años nada más, recién ahora están en condiciones de volar y lo están haciendo. Y por otro lado hay veteranos. Veteranos, cuando digo veteranos, no estoy diciendo gente grande ni mucho menos. Cuando digo veteranos significa gente que ya tuvo vuelos espaciales en su haber. Caso Stephanie Wilson, que la vemos acá, que tiene varios años ya de astronauta, hace más de 15 años que es astronauta, y voló poco, pero tiene muchos conocimientos de ingeniería. O sea,
No es la edad que determina quién va a volar y quién no. No es, digamos, si voló muchas veces o no. Lo que determina quién puede formar parte del programa Artemisa es la capacidad, sobre todo la formación científica que tienen. No todos tienen la misma formación. Hay geólogos, que son los favoritos para un programa como el Lunar. Hay biólogos que seguramente van a integrar también. Y tiene que haber también muchos ingenieros aeroespaciales por el tema del conocimiento del funcionamiento de una nave, ¿verdad? Obviamente, seguro que muchos más serían capaces, pero hay una primera tanda que es esta, pero vienen de distintos grupos. Hay grupos, ya te digo, que se formaron como astronautas hace 4 años y hay otros que se han formado hace 7, 8 años, o el caso de Stephanie Wilson, que hace 15 años que es astronauta. Pero lo que importa es la formación y el conocimiento que tienen específico para esta misión del Lunar, justamente. No, nada. Le pregunto, la cápsula que vuelve a la Tierra, Sí. Usted nos mostraba la base, que era bastante gruesa por la fricción que tiene que soportar. ¿Qué temperatura más o menos tiene que soportar y de qué material está hecha? Bueno, está hecha de una aleación de carbono. Una aleación se le dice carbono-carbono, ¿no? Fue desarrollado por la NASA justamente y también reproducida por SpaceX, pero ellos tienen su propia fórmula. Temperaturas, 2000 grados centígrados, que es lo que tiene que soportar en el momento que está en la ionosfera, que es el momento de mayor carga eléctrica y de mayor temperatura, justamente. Otra pregunta. Hola Diego, ¿Cómo estás? buenas noches. Quería recordar que durante Apolo 11 hubo 2 argentinos que participaron tanto en el diseño del tanque de combustible como en la computadora central. ¿Hay argentinos ahora en el programa Artemisa? Sí, hay algunos. No tan conocidos y de renombres como los que estaba citando. En realidad hay argentinos en todo el Jet Propulsion Laboratory, en todo el Marshall Space Center, que es la que se encarga de desarrollar algunas partes del cohete Artemisa. Yo no tengo conocimiento de alguno en especial, o alguno que haya salido a la luz, ¿no? Pero siempre hay argentinos en la NASA, trabajando en las distintas áreas, ya sean sondas interplanetarias o vuelos espaciales tripulados, o en el desarrollo de las distintas partes, ¿no? O sea, la primera etapa fue desarrollada en una factoría, la segunda etapa en otra, la nave Orión en otra. Siempre hay algún otro argentino ahí trabajando. No conozco ahora el nombre y apellido de alguno muy puntual, pero sí, sé que los hay. Gracias. No. Por allá tenemos otra. Para el otro lado. Buenas noches. ¿Qué tal? Quería consultarle 2 preguntas. La primera es si usted cree que en un futuro se puedan elegir astronautas latinoamericanos. Y la segunda es si usted cree que se pueda cambiar el combustible por energía nuclear. Buena pregunta. Bueno, la primera, astronautas latinoamericanos. Lo que se tiene que formar primero sería una agencia espacial latinoamericana. Qué bueno sería que se forme una agencia espacial latinoamericana. Nosotros tenemos una agencia espacial que es la CONAE, es la agencia espacial argentina por excelencia. Es líder, por ejemplo, en lo que es generación, construcción de satélites. Realmente no lo digo yo, lo dice la NASA, que ha justamente lanzado muchos satélites de CONAE. Y si algún día saliera de acá un astronauta, sería, bueno, saldría de la CONAE, ¿no? de la Agencia Espacial Argentina. Pero para unar esfuerzos y que algún día pudiera haber un astronauta latinoamericano que represente a su país. Porque, vamos a decirlo, volaron astronautas latinoamericanos, pero como invitados a algún programa muy particular, algún proyecto muy particular, o nacionalizados estadounidenses. Hay muchos casos de eso. Por ejemplo, Franklin Chandías, que nació en Costa Rica, voló 7 veces al espacio, pero como astronauta estadounidense, se nacionalizó estadounidense. Pero eso es lo que yo lo pensé con algunos que, digamos, compartimos la misma pasión espacial. Qué bueno sería que toda Latinoamérica se fusione en una agencia espacial que los represente. De hecho, Europa está representado por una agencia espacial, que es la Agencia Espacial Europea, ¿verdad? Yo pienso que ahí tendríamos más futuro y bien podría ser. No es ciencia ficción ni mucho menos. Y la otra era reemplazo de combustible. Bueno, el reemplazo del combustible nuclear sería mucho más efectivo que los combustibles líquidos o sólidos de ahora.
El tema es que deja mucho residuo. Y eso es algo por lo cual, digamos, se pensó muchas veces. Creo que desde la década del 80 se empieza en combustible nuclear, pero todavía no se encontró la manera de que no deje tanto residuo de producto de esa reacción nuclear en el espacio, y por eso es algo que lo tienen medio frisado, por decirlo de alguna manera. Hola, ¿Qué tal? Te voy a hacer dos preguntas, una sobre el pasado y otra sobre el futuro. La primera pregunta, que todos nos imaginamos o todos nos preguntamos, es ¿por qué tardó tanto tiempo el hombre en intentar volver a la Luna? Ujú. Y la segunda pregunta es del futuro, o sea, ¿qué imaginás? Da la sensación que este es el puente para ir a Marte, pero aparte de eso, ¿ves algún cambio que se avecina? O sea, es como uno mira estas nuevas aventuras del hombre en el espacio que se han acelerado en los últimos tiempos, y hay cosas que, por supuesto, nadie puede predecir, pero quizás tengas una visión que nos puedas compartir. Sí, claro, obvio. Vamos a tratar de ser lo más realista posible, por decirlo de alguna manera. La primera es, ¿por qué se tardó tanto en volver a la Luna? Bueno, en realidad la pregunta debería ser, está buena la pregunta, ¿por qué se cortó el programa de Apolo? ¿Por qué se dejó de ir a la Luna? O sea, sabemos que el programa de Apolo se originó por la Guerra Fría, por tener una supremacía política de Estados Unidos sobre Rusia, trasladar la geopolítica hacia la Luna, que es a donde Rusia también estaba apuntando, y si Estados Unidos no llegaba, Rusia sí iba a llegar. Quizá no en los mismos tiempos, pero sí iba a llegar. Pero después, una vez que Apolo 11 llega, sabemos que vinieron otros vuelos, Apolo 12, 14, 16. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hubo un caudal científico que obviamente interesó a los científicos, a los ingenieros, y por eso se siguió el programa, pero después era insostenible en el tiempo en cuanto a lo económico. Saturno 5 no se recuperaba nada, era un despilfarradero de dinero, que es la misma crítica que tiene este cohete SLS de Artemisa, pero acá es donde la historia va a cambiar un poco, porque como colaborador del proyecto está SpaceX, que son líderes en la reutilización de cohetes y puede realmente recuperar el costo de muchos gastos que antes la NASA tenía y no podía recuperar, ¿no? SpaceX lo recupera con los cohetes reutilizables. Era insostenible en el tiempo porque Estados Unidos, el Senado le da a Estados Unidos, a la NASA, un caudal de dinero que después no se lo pudo volver a dar nunca más, porque ya le habían ganado a los rusos, y ese ritmo de gastos era insostenible en el tiempo. Es como si yo, o cualquiera de nosotros, todos los años nos queremos comprar un 0 kilómetro, y como me cansé del 0 kilómetro, al año siguiente me compro uno nuevo. ¿Cuántas veces lo podríamos hacer? ¿Una vez o ninguna vez? Pero no todos los años. Bueno, la NASA estaba sumergida en ese caudal de gastos, que una vez que se llegó, que se obtuvo un caudal científico muy interesante, que lo fue, ya después lo cortaron y no hubo una causa que ameritara que lo siguieran o que lo reiniciaran. Ahora sí la hay, que es el hallazgo científico, y también hay un poco de, causas políticas y geopolíticas, no por Rusia, sino por China. Los chinos se están posicionando a pasos agigantados, ya saben cómo permanecer en órbita por periodos prolongados, tienen su propia estación espacial en este momento, ya se quedan hasta 6 meses en órbita, y lo dijeron, porque no es ningún misterio, lo dijeron, apuntan a hacer vuelos tripulados a la Luna también. Quizá no tan pronto como Artemisa, pero lo van a hacer, y para colmo de males firmó un convenio de exploración con Rusia. O sea que parece que están caminando otra vez una grieta, una especie de guerra fría, China y Rusia por un lado y el resto de Occidente por otro. Así que son muchos factores que están motivando a que este programa sea una realidad. Otra pregunta por acá. Gracias. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Una pregunta. ¿Hubo invitación formal de la NASA a la CONAE para la participación argentina en el proyecto Artemisa? Y si la hubo, ¿se sabe la respuesta? Todavía no. Sé que hay una intención de invitar a la CONAE, que forme parte de algún sistema o de algún aspecto de la misión Artemisa. Hay muchos países que fueron invitados. De hecho, este programa ya trajo como consecuencia un tratado, se llama el Tratado de Artemisa, que compromete a todos los países participantes y a los que pueden llegar a participar en el futuro de la exploración y explotación de recursos de una manera sostenida y que no sea algo que, digamos,
sea agresivo para la Luna o contaminante, ¿verdad? Es un tratado que se basa en un tratado anterior del espacio ultraterrestre, de la década del 50 incluso. O sea que la invitación está abierta y sé que hubo intención de invitar a la CONAE. No hay respuesta oficial todavía. O sea, no sé si la propuesta no sé si es del todo oficial y no se sabe todavía la intención, pero sé que ya han apuntado a invitar a Argentina y esperemos que sea formal y que la respuesta sea positiva. Sí. Hola. Ahora sí. Las dos últimas preguntitas por acá. ¿Ustedes dos? ¿Puede ser? Hola, buenas noches. ¿Qué Mi consulta es sobre cuánto exactamente dura la misión desde que los astronautas descienden a la Luna y hasta que vuelven a la Tierra, y si existe una misión de respaldo en caso de que no pase, ocurra algo que no debería pasar, digamos. Bueno, las misiones Apolo, vamos a comparar un poquito. Las misiones Apolo anteriores, el viaje no tiene cambios. Dura entre 3 y 4 días el viaje de ida, la estadía de 2 o 3 días, las últimas misiones Apolo eran un poquito más largas, y otros 3 o 4 días de vuelta. La primera misión que va a descender en la Luna, Artemisa 3, ya se sabe, va a tener una permanencia de no menos de 7 días. ¿Sí? 7 días. O sea, 4 días de ida, 7 días de estadía, 4 días de vuelta. Y no hay respaldo en el caso de que salga, o sea, no hay un segundo cohete que salga en auxilio. Lo que sí hay, que es lo que habíamos visto al principio, es que la órbita en la cual se pueden llegar a situar, si es que se les rompe, vamos a suponer, se les rompió el motor en órbita y no pueden regresar por sus propios medios, van a regresar por la sola acción de la gravedad lunar hacia la Tierra, y después sí, durante ese trayecto habría que idear algún tipo de rescate, pero hoy por hoy no hay un cohete que pueda salir en auxilio directamente porque, bueno, los costos no lo permitirían tampoco. Sí, gracias. Hace un ratito hablaba sobre los temas de los proyectos de Rusia y China para enviar misiones hacia la Luna. Hace unos meses se hablaba, creo que antes de la pandemia, después se dejó de hablar, del proyecto de una estación espacial internacional orbitando la Luna. Un proyecto ruso-chino, no orbitando la Tierra como la estación espacial china, que está orbitando la Tierra, sino orbitando la Luna. ¿Se sabe algo de eso? ¿Quedó? Bueno, bastante en ebullición está ese tema, porque la única estación espacial lunar es la que vimos acá, la estación Gateway, que es una estación que obviamente es de la NASA, pero participan Canadá, Europa y la Agencia Espacial Japonesa. Rusia estuvo invitada a esa agencia espacial y se retiró del proyecto, fue antes de la guerra, porque se sintió ofendida que le dieron solamente una muy pequeña participación en la estación Gateway y ofendidos se retiraron. Ahora, de ahí a que ellos hagan con China una nueva estación o ideen una estación lunar similar entre Rusia y China, eso todavía está, veremos, es un proyecto muy en verde, por decirlo de alguna manera. Antes vamos a ver justamente la estación Gateway, que forma parte de este programa Artemisa. Bueno, la última. Parece que todos, hay muchas preguntas, es un tema muy apasionante, la verdad. Ahí estamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, muchas gracias por la charla. Mi pregunta está un poco relacionada a algo que mencionabas recién. Estaba viendo que el presupuesto de la NASA es de 24.000 millones de dólares para este año, y por los números que nos pasaste estaban como incluso medio ajustados. ¿Y cómo impacta? La carrera espacial cambió, digamos, a partir de SpaceX y la privatización, y el espacio aparentemente es como la siguiente etapa de la humanidad, ¿no? Entonces, donde se pare la privatización o los estados con sus agencias va a ser fundamental, digamos. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu lectura respecto a que por fin la NASA vuelve a tener su propio, o sea, deja de depender para un vuelo, digamos, de SpaceX y de la privatización, con los problemas que tuvo Artemisa, los retrasos, el problema de presupuesto, sí, etcétera? Gracias. Bueno, como vos bien lo dijiste, los números están muy ajustados. O sea, el costo del programa Artemisa, del costo del cohete, el costo de la nave, prácticamente pone al límite el presupuesto que el Senado le da a la NASA, justamente. Y por eso, SpaceX tiene una participación importante, que es la de llevar la estación Gateway y la de también desarrollar la Starship, que es la nave que va a lunizar, justamente, ¿verdad?
Con el tiempo, y esto va a ser en un corto y mediano plazo, SpaceX va a ir avanzando cada vez más, porque el presupuesto de la NASA va a ser cada vez menos. A ver, este cohete que vimos, el SLS, es un gastadero de dinero tal como lo fue el Saturno V en la década del 60, ¿no? Entonces alguien puede decir, ¿por qué si SpaceX es líder en la recuperación y reciclar cohetes y abaratar tanto los costos, siguen incurriendo aparentemente en este error? ¿No? Bueno, recordemos que el programa Artemisa se empezó a desarrollar en el 2011, cuando SpaceX todavía no había lanzado su primer cohete de prueba. Recordemos que SpaceX reventó sus primeros 3 cohetes. Recién en el cuarto lo pudo lanzar con un determinado éxito, y recién en 2015 hace su primer lanzamiento exitoso de Falcon 9, y recién en 2017 recupera el primer cohete de manera exitosa, y de ahí en adelante empieza a recuperar de manera sostenida y con éxito. Hoy por hoy, creo que la recuperación está en un 98-99%. Hace mucho que no vemos, por suerte, que se destruye una etapa del Falcon 9. O sea que, entonces, bueno, recién ahora la NASA empieza a incorporar esta experiencia que tienen, y es muy probable, esta es la lectura que yo hago, es muy probable que veamos 3 o 4 como mucho cohetes SLS, que después SpaceX tome la posta. Artemisa va a seguir, el programa lunar va a seguir, pero ya el vector principal no va a ser este gran cohete naranja que vimos, sino alguno derivado de SpaceX. Eso estoy casi seguro que va a ser así. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo nuevamente tu tiempo, le agradecemos a todo el público que vino acá a acompañar y a todas las preguntas sobre el tema. Los invito nuevamente a que busquen a Diego en las redes, súper interesante, siempre está muy al día de las últimas noticias de la astronáutica. También síganos a nosotros, la próxima charla presencial de este ciclo es dentro de un mes. Y después, bueno, tenemos el resto de las actividades casi todos los días. Así que nuevamente gracias por estar acá. Muchas gracias, Diego. Y nos vemos la próxima. Gracias a todos. Gracias de verdad.